Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo. Hoy con un tema de súper actualidad y súper polémico como es el conflicto árabe-israelí o el conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, pues hoy es viernes 14 de agosto y ayer jueves 13 de agosto por Twitter rápidamente Donald Trump nos informó que había hecho de mediador y había alcanzado un acuerdo de paz entre dos países de Medio Oriente, Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Yo me enteré mientras estaba en clase, María Guadalupe, muchas gracias, nos informó que en ese momento Donald Trump lo acababa de anunciar y que iba a hacer una conferencia de prensa y esa es la noticia. Lo primero que yo pensé y dije ahí en clase fue, pues vaya noticia, ¿no? Hacer una paz entre dos personas, ¿no? Dos actores que se han peleado hace mucho, ¿no? Y después pensé, a lo mejor fui demasiado rápido en el análisis y no hice lo que le pido a mis alumnos y mis alumnas, ¿no? De tratar de pensar, argumentar, analizar. Pero después, cuando pasaron las horas, me di cuenta que mi reacción instintiva era bastante cierta. O sea, este acuerdo de paz no soluciona el conflicto, no había un conflicto real en los hechos entre estos dos actores y Donald Trump no ha alcanzado o no ha hecho un gran paso en la resolución del conflicto realmente importante, que es el conflicto entre los palestinos y los israelíes. Eso es lo que voy a tratar de argumentar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, el titular dice Trump el pacificador, un acuerdo de paz que no soluciona nada el conflicto. Esa es mi tesis, esa es mi opinión y la voy a tratar de argumentar y me encantaría que conocer sus opiniones, ya sea en clase o aquí en los comentarios o por la forma que sea. Muchísimas gracias por haber comentado los otros videos y por haberlos compartido y vamos allá. Fíjense, entonces ayer jueves 13 de agosto lo que ocurrió es que Donald Trump se presentó ante el mundo como Trump el pacificador, ¿sí? Y de hecho dijeron que a lo mejor se postulaba para Premio Nobel de la Paz. Bueno, esto no sería muy sorprendente porque Obama ya le tocó, ¿no? Y también fue polémico, ¿no? Pero bueno, Trump el pacificador. Creo que Marvel ya ha comprado los derechos para hacer una buena serie y unas buenas películas. Y habló de un acuerdo, el acuerdo del siglo. Entonces, pues ojalá esté equivocado, porque si no el siglo XXI va a ser súper aburrido y nos esperan 8 años con acuerdos de paz muy irrelevantes. Bueno, entonces lo publicó por Twitter Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo retuiteó como creo que aquí en hebreo dice día histórico o algo así. Aquí está él, este señor de aquí es Jared Kushner, es el yerno de Donald Trump, es de origen judío y es el encargado de Donald Trump en los temas de las negociaciones de paz y todo tipo de relaciones diplomáticas en Medio Oriente, ¿sí? Es su mano derecha en la región. Bueno, y el acuerdo de paz tiene un contexto previo, evidentemente, que no puedo hacer en este vídeo porque siempre me salen unos vídeos larguísimos y son clases de historia y lo que quiero hablar es de las noticias. Nada más les comento que el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, ¿sí? Árabe-israelí es mejor el concepto porque incluye todos estos países árabes que han participado de una forma u otra en el conflicto, de Israel contra los palestinos, contra los egipcios, contra los jordanos, contra los libaneses, contra los saudíes, bueno, todos los que están implicados, ¿no? Entonces este conflicto hunde sus raíces muy lejos. Esta región es el origen, la cuna de las religiones. Ahí surgió el cristianismo, surgió el islam, surgió el judaísmo, ¿no? Entonces es el centro del mundo en la antigüedad y demás, ¿no? Bueno, pues aquí, después de la Primera Guerra Mundial, en el proceso de colonización, los británicos y los franceses se lo repartieron como si fuera un pastel, explotaron todos sus recursos y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se produce la descolonización y lo hacen de una manera muy rápida, poco eficiente, que tiene que ver con los acuerdos firmados en el marco de la primera ONU, ¿sí? En 1948 se van los ingleses y hacen un acuerdo, ¿sí? Una resolución de la ONU que tiene muy poco aceptación por las dos partes, la de los árabes y la de los israelíes, ¿no? Bueno, en el 48 empieza el conflicto porque Israel se declara Estado independiente y empieza su política de reconocimiento y de expansión y de creación de este Estado, tanto territorial como desde el punto de vista jurídico y administrativo y demás, ¿no? Bueno, pues fíjense que son más de 50 años de conflicto, es de los conflictos, hace un poquito más grande, es de los conflictos más grandes que existen, ¿no? En la actualidad. Más largos, ¿no? En tiempo que existe en la actualidad,
después vendría el de Corea, tal vez, ¿no? Y después otros muchos conflictos que son de mucho antes, ¿no? Pero es un conflicto que lleva mucho tiempo sin poderse resolver, en gran medida porque es un conflicto que no es solo político, geopolítico, no solo hay intereses económicos y políticos, sino que también es un conflicto étnico y religioso, lo cual agrava mucho la situación al conflicto y la resolución, la convivencia y la coexistencia se hace más difícil, sobre todo cuando se deriva a posiciones extremas por los ambos bandos, un sionismo expansionista, extremista, en algunos casos entre algunos israelíes, y un extremismo islamista entre algunos de los palestinos. Esto existe y se ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero en la actualidad existe, ¿no? Bueno, entonces, aquí nada más les dejo un vídeo de contexto que compartió un alumno, Axel, en su Facebook y me pareció muy interesante. Es de una plataforma que se llama Vox, no Vox España, Vox Mundo, el conflicto israelí-palestino. Esto nada más les hago un ejemplo de una captura de Wikipedia, no como fuente confiable, ¿sí? Pero para que vean todas las guerras y todos los conflictos que ha habido en estos más de 50 años, ¿no? Tenemos guerras fundamentales como la guerra de los 6 días, que fue contra Egipto, tenemos la guerra del Yom Kippur, que se vio implicado Líbano, tenemos todos los acuerdos que vamos a comentar ahora y todo un montón, la primera intifada, la segunda intifada, todos los conflictos que han llevado a la evolución de este mapa, ¿no? Cuando, como pueden ver ustedes, esto es antes de la creación del Estado de Israel. Lo que está en color naranja eran las colonias hebreas que poco a poco durante el siglo XX habían ido yendo a su tierra prometida, ¿no? Que es Israel. Aquí es cuando se constituye el Estado de Israel en color naranja y después toda su expansión hasta el punto que hoy en día los palestinos están divididos en dos territorios, ¿sí? Cisjordania, creo que en inglés le llaman West Bank, ¿sí? Cisjordania y Gaza, y la franja de Gaza. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense, esta es la situación en la actualidad. Bueno, tengo una cosa un poquito más actualizada, pero para contextualizar, en los acuerdos de paz con los países árabes, todas estas guerras habían surgido, se habían desarrollado en contra de los países vecinos árabes, ¿sí? En contra de Egipto, en contra de los Emiratos Árabes, en contra de Jordania, en contra de Líbano, todos los que formaban Siria, todos los que formaban parte de lo que es la Liga Árabe. Entonces es israelíes contra la Liga Árabe, ¿no? Bueno, pues a lo largo de los años, después de cada uno de estos conflictos y luchas por territorio, se firmaron algunos acuerdos. Los dos más importantes con países árabes, ¿sí? Fue el de 1979, que son los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Egipto recupera la península del Sinaí, que había ocupado los israelíes en la Guerra de los 6 días, y a cambio firman la paz. Y bueno, esto fue en 1979, el presidente era Jimmy Carter. Y después están los acuerdos del 93, ¿sí? 94. Bueno, es que en el 93 hay un pequeño acuerdo muy importante, ¿sí? Que son los acuerdos de Oslo, que lo firma Israel con la OLP, que era el movimiento político de los palestinos, dirigido por Yasser Arafat. Y el otro acuerdo importante, el segundo, son dos importantes, es el 94, que es el acuerdo de Israel con Jordania. ¿Sí? Es en el 94 y el presidente era Bill Clinton. Entonces, fíjense, este es el tercer acuerdo, el que se firmó, el que se anunció ayer, es el tercer acuerdo con los países árabes. Y por primera vez es con un país de las monarquías del Golfo o de la península arábiga. Son los Emiratos Árabes Unidos. ¿De acuerdo? Este es un contexto muy general, ¿vale? En mitad de este contexto tenemos todo el tema de la expansión del Estado israelí, el conflicto con los palestinos y el tema de los colonos y los asentamientos, que son poblaciones, ¿no? que construyen en territorio de los palestinos el Estado de Israel. ¿Sí? Este es el mapa para que se hagan una idea de lo complicado, ¿no? Vamos con esto como segunda parte del contexto. Cuando Donald Trump tomó, bueno, un poquito de contexto previo. Obama, todos ubicamos a Obama, ustedes pueden imaginar que la política de Obama en la región es bastante diferente a la que es la de Donald Trump ahora, ¿no? Obama llegó a reconocer, Estados Unidos llegó a votar a favor o abstención en el Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones que condenaban los asentamientos ilegales, ¿sí? En Cisjordania. ¿Sí? Cuando digo asentamientos ilegales, son asentamientos que son estas poblaciones que construyen el Estado de Israel y que colonos israelíes, ¿sí? Van a vivir a estos asentamientos en territorio palestino.
ok, pues Obama tenía esta postura un poco más, porque Obama tenía una postura de reconocimiento del Estado de Palestina, aunque nunca lo llegó a hacer, de reconocimiento como un Estado independiente, ¿sí? Y que el conflicto se solucionara con el reconocimiento de dos Estados, ¿sí? El Estado de Palestina y el Estado de Israel, con unas fronteras que son unas fronteras que se acordaron en 1967, después de una de estas guerras de conquista de territorio. Esta era la posición de Obama, ¿no? Bueno, cuando ganó las elecciones Donald Trump, lo primero que hizo el primer año fue un gesto muy simbólico en este conflicto, que fue trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿sí? Tel Aviv es la capital reconocida internacionalmente, donde están todas las embajadas de todos los países del mundo en Israel, y al desplazarla a Jerusalén era un gesto simbólico muy importante, porque lo que estaba diciendo es que Jerusalén era israelí. Cuando la propuesta es que Jerusalén sea una ciudad internacional donde convivan los dos estados, los dos pueblos, las dos religiones, las dos etnias, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso fue un gesto simbólico muy importante. Solo está la Embajada de Guatemala, no me pregunten por qué, y la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Este fue el primer gesto. Y el segundo gesto que fue importante fue en enero de 2020, ya este año, Benjamin Netanyahu viajó a Estados Unidos y presentó con Donald Trump lo que Donald Trump llamó su plan para la paz, ¿sí? Ese es el plan de Trump, el plan de paz, ¿no? Para la región de Medio Oriente. Y ese plan de paz incluía que Israel se iba en 2020, el 1 de julio de 2020, Israel iba a anexionarse los asentamientos en territorio palestino más el valle del río Jordán, ¿sí? Los asentamientos colonos judíos y el valle del Jordán en Cisjordania, en esa parte, ¿no? Bueno, pues esto fue súper polémico, la comunidad internacional puso el grito en el cielo, muchos países condenaron, incluso Alemania, potencias, Francia, dijeron que no iban a permitir la anexión de ese territorio de manera unilateral por parte de Israel, pero Donald Trump lo aceptó y Netanyahu ahí lo anunció. Bueno, entonces eso se convirtió en eso ya un poco en clave interna, ¿sí? En clave interna se convirtió en una promesa electoral de Netanyahu en las elecciones que hubo en marzo. Netanyahu consiguió formar gobierno después de esas elecciones con la coalición de otros partidos, ¿no? En Israel, y tuvo que mantener esa promesa de que Israel iba a aumentar su territorio con la anexión de todo el territorio que había ido colonizando con los asentamientos ilegales y demás, ¿no? Bueno, pues el 1 de julio no ocurrió, no sé exactamente, me faltó investigar esa noticia, no ocurrió esa anexión, yo supongo que por la presión internacional que dijo que no lo iba a permitir, y también supongo porque ya entraba en los planes de Netanyahu y de Donald Trump este acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos, probablemente, ¿no? Bueno, lo que ocurrió es eso, que estuvieron negociando y finalmente se ha llegado a este acuerdo, ¿sí? Fíjense, ¿qué ocurre con este acuerdo? Este acuerdo, en clave interna, es muy importante para Donald Trump, para Estados Unidos, porque Donald Trump consigue que esta semana se deje de hablar del Partido Demócrata, ya estamos en elecciones en Estados Unidos, saben ustedes que lo vimos en un vídeo anterior, se ha presentado como candidata a Kamala Harris, ¿sí? Entonces consigue que se hable de él en las elecciones y él se quiere presentar como un actor fundamental en la pacificación de la conflictiva región de Medio Oriente. Entonces, pues bueno, si confían en mí y me votan y me dan un segundo mandato, voy a poder pacificar todo un conflicto que lleva más de 50 años, ¿no? Con este tipo de acuerdos. Esa es, ¿no? Está en elecciones y esto es voto. Muy bien. La clave interna de Netanyahu pues es verse como también un garante de la paz y de la seguridad de su pueblo, y el argumento que ha dicho Emiratos Árabes Unidos es que ha conseguido evitar la anexión de todos estos territorios de Cisjordania por parte de Israel. Claro, Israel ha dicho, ok, yo firmo la paz, ¿sí? Yo consigo la paz y a cambio yo no voy a conquistar este territorio, que eso, ok, muchas gracias. O sea, lo que tendrías que decir es que vas a devolver todos los asentamientos ilegales, ¿no? Que no reconoce la ONU ni gran parte de la comunidad internacional. Parece que nos está haciendo un favor
por no llevar a cabo esa anexión, que era una anexión que solo le echaba más gasolina al fuego del conflicto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha dicho cada uno. ¿Qué más actores internacionales hay por ahí? Está la Liga Árabe. La Liga Árabe era la que había unido a los árabes, por ejemplo, en contra de Israel en todo este conflicto, ¿no? Y en la Liga Árabe se ha posicionado en contra de este acuerdo, porque dice que los Emiratos Árabes Unidos, al firmar este acuerdo de paz, están aceptando toda esta política de hechos consumados de crecimiento y expansión del territorio israelí contra el derecho internacional, contra las resoluciones de la ONU y demás, ¿no? Bueno, entonces hay esa crítica. Y, evidentemente, los palestinos, los dos sectores de los palestinos, aquí les explico muy rápido qué es, han condenado este acuerdo y han dicho que es un acuerdo que están en contra porque, uno, porque no los ha tenido en cuenta, ellos no han participado en esta negociación. De hecho, Israel y Palestina y la autoridad palestina en Ramallah, que está un poquito arriba de Jerusalén, llevan años sin tener este contacto ni negociaciones. ¿De acuerdo? Entonces los palestinos rechazan este acuerdo, evidentemente porque no se habla ni de los asentamientos, no se habla del reconocimiento del Estado de Palestina y demás. Bueno, pues eso sería un poco lo más importante. Solo como un tip ahí que me parece interesante este tema es, los palestinos están en una situación súper débil porque han ido perdiendo territorio, Israel es una potencia económica, militar y demás, ¿no? Están bastante solos porque los países árabes también están divididos, ahora lo vamos a ver, y los palestinos están divididos. En el lado derecho del mapa, en Cisjordania, gobierna Fatah, que es un partido histórico, es el movimiento político histórico que viene de Yasser Arafat, ¿no? Y son, en el punto de vista religioso, no son islamistas radicales y gobiernan sobre todo en la parte, y son los que están en la Autoridad Nacional Palestina, es decir, ellos ya se han reconocido como Estado de Palestina, ellos son el gobierno, digamos, de Palestina, pero están en el lado de Cisjordania. Y en el lado de Gaza, que sufren unas condiciones inhumanas, no se respetan para nada los derechos humanos, están rodeados por un muro de la vergüenza, en muy malas condiciones viven los palestinos gobernados por Hamás, ¿sí? Hamás, que es considerado por muchos una organización terrorista, es un grupo armado, religioso, islamista radical, que ha cometido atentados en contra de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la cuestión es que hay una división entre los palestinos, hay sectores más radicales, sectores menos radicales y tiene que ver la religión también. Bueno, y la Liga Árabe también está dividida, se lo voy a explicar ahora. Vale, pues para finalizar, esta es la noticia, ¿no? Que Israel renuncia a esos asentamientos que quería anexionar, ¿no? Que ya existen y que los quería unir con una anexión de territorio, conquista de territorio, y Emiratos Árabes dice que lo ha hecho para frenar esa anexión, ¿no? Pero Emiratos Árabes está renunciando a que Israel reconozca el Estado de Palestina, lo cual es una traición para los palestinos y para otros países árabes. Bueno, mi opinión personal al valorar este acuerdo es que es un acuerdo que no es positivo, no es relevante ni es positivo. Sí es positivo porque siempre la paz es mucho mejor que la guerra. Hace el amor y no la guerra es un lema hippie que no hay que olvidar, ¿no? Y entonces la paz siempre hay que celebrarla, la guerra siempre es mucho peor. Dicho esto, que esto es evidente, yo no quiero una guerra entre los Emiratos Árabes Unidos y entre Israel, tampoco quiero una guerra entre Israel y los palestinos. Dicho esto, creo que no aporta casi nada a la resolución del conflicto por varias razones. Uno, no es el acuerdo del siglo porque ya existía una alianza entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. ¿En qué consiste esta alianza? Esta alianza se hacía por lo bajito, ¿sí? De tapadito, que eran relaciones económicas y comerciales, que no se hacían públicamente porque no podían decir a su población que Israel comerciaba con los árabes y los árabes no podían decir que estaban ayudando a los israelíes a que les fuera bien la economía, ¿no? Pero esto ya existía, esto es una nota del país que muestra cuáles son los vínculos económicos y comerciales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Y después el otro punto es geopolítico, que tiene que ver con alianzas geopolíticas. Fíjense en este mapa, y esto es lo más importante, si ven en color rojo tenemos aquellos países árabes, ¿sí? Junto con Israel, que es de mayoría judía, ¿no?
Israel y países árabes que forman una alianza junto con Estados Unidos en contra de Irán, Siria y Hezbollah en Líbano. ¿De acuerdo? Esto es para otro vídeo, pero los países árabes de la península arábiga y del Golfo Pérsico son países de mayoría, son monarquías árabes de religión musulmana de mayoría suní. ¿De acuerdo? Seguro que lo conocen ustedes esto. Esto es muy importante para entender la política de la región. Son suníes, que es una tendencia dentro del Islam. La otra tendencia dentro del Islam son los chiíes o los chiitas. ¿De acuerdo? Los chiíes son mayoría en la revolución islámica, en el gobierno islámico de Irán. El dictador Bashar al-Assad, en el contexto de la guerra de Siria, también es chií y de una tendencia alawita, de una tendencia de los chiíes. En Irak también ahora mismo hay mayoría chií, aunque tiene muchos conflictos con los suníes. Y en Líbano hay un movimiento político armado que es Hezbollah, que es muy poderoso y que hablaremos en el siguiente vídeo, que también es chií. Entonces es suníes contra chiíes. Ok, pues los suníes, que son estas monarquías árabes, musulmanes suníes, están aliados con Israel y con Estados Unidos en contra de Irán y del dictador Bashar al-Assad en Siria. Entonces, esta alianza ya existía de facto porque ya hay este posicionamiento anti-Irán. Bueno, en otros vídeos aparecerá este tema otra vez. Bueno, y finalmente yo creo que es un acuerdo que no es positivo ni relevante, no es mi acuerdo, no estoy muy ilusionado y no me parece el acuerdo del siglo. ¿Por qué? Porque no se hablan de las fronteras de 1967, que mencionaba Obama unos años antes, unas fronteras por las cuales los palestinos recuperan todos los territorios que han sido colonizados mediante asentamientos ilegales por los israelíes. Uno. Dos, justamente que tiene que ver con esto, no habla sobre el tema de los asentamientos ilegales, solo dice que no los va a anexionar, pero van a seguir existiendo dentro de Palestina, pese a todas las críticas y condenas de la comunidad internacional y de la ONU a estos asentamientos ilegales. Y finalmente, y más importante, este acuerdo de paz no incluye ningún punto sobre hablar, escuchar o pensar en el reclamo de los palestinos para tener su propio Estado independiente. La ONU es un Estado observador por el bloqueo sistemático de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, no es un miembro de pleno derecho en la ONU. Muchos países del mundo ya la han reconocido como Estado, en la Asamblea General de la ONU, todos los países de Europa prácticamente, y este acuerdo no habla de la solución de los dos estados, que es lo que realmente se tiene que poder hablar para poder solucionar este conflicto, ¿no? Bueno, pues yo les invito a que investiguen sobre el contexto previo porque es un conflicto que permite hablar de muchas cosas y les invito a que cuestionen mi opinión y me la compartan, que eso sería lo más interesante. Bueno, no olviden darle like y sobre todo verlo y pensar estos videos, ¿no? Trump el pacificador, Marvel ya compró los derechos. Adiós, adiós.